intervención. Sí, yo quisiera como hacer un pequeño comentario y es que, claro, bueno, y primero que todo, pues como agradecerte ella por este espacio. Muchas gracias. Bueno, no, cuando estabas hablando sobre todo de los parias y los parias conscientes, inmediatamente me remití a Bauman, también judío, por cierto, y él en su texto de Vidas Desperdiciadas, él habla mucho de los parias y encuentro, pues hay un paralelo muy fuerte ahí, porque claro, se contemplan del constructo que es la sociedad y también contemplan y, y de hecho ese constructo contempla el paria que está por fuera, pero lo contempla dentro de ese mismo sistema social, ¿cierto? Entonces creo que hay como un paralelo ahí. Sin embargo, sí encuentro como ciertas disidencias cuando hablas del paria consciente sobre todo, porque para Bauman, o por lo menos en una lectura rápida, puedo decir que para Bauman ese paria de pronto es un excluido, un residuo de la sociedad casi. Entonces, no sé qué tanto se contradicen esas miradas, si son compaginables, si de pronto podemos hablar del mismo paria, del mismo sujeto en esa dinámica. Claro, yo creo que Hannah Arendt da un paso más allá. Para ella el paria consciente no es el paria, no es el pater new, no es el paria social, que queda fuera del sistema económico, o sea, queda en la sociedad todavía, funciona en la sociedad. Para ella el paria consciente es más bien el paria del cual habla Max Weber en su obra, ¿no? Que está fuera de la diáspora. Es un paria que simplemente él trata de pertenecer a ese mundo, ¿no? Y ese traspaso de querer pertenecer también, estar consciente, esa autoconciencia de saberse distinto, pero querer pertenecer también a un sistema. Entonces no es como yo me siento aquí en la frontera y me quedo acá, sino que tiene esta lucha, ella lo define como ese rebelde, ¿no? Que quiere pertenecer, quiere esos derechos políticos, no los tiene, pero quiere llegar a ese paso y por eso se mantiene ahí, ¿no? Luchando y resistiendo, ¿no? Y esa es como la diferencia, ¿no? No está fuera del camino y voy a definirme a partir de una distinción, sino que hay un paso, no hay una contradicción en esa identidad. O sea, por eso se dice que está a la frontera, pero que trata de pertenecer, trata de llegar a esa a poder obtener. Recordemos que lo primero que se le dieron a los judíos en ese tiempo fueron los derechos civiles, pero más adelante, más tarde, y que lo exigieron los intelectuales, como todos estos intelectuales de los cuales tú estás hablando, qué sé yo, tenemos Heinrich Heine, tenemos Benjamin, pero también tenemos a Rosa Luxemburgo, ¿no? Y todos ellos, de alguna forma, querían llegar a pertenecer también a esta otra esfera y tener esos derechos. O sea, a Arendt que hubiera dado por poder votar, poder discutir lo que ustedes están haciendo, tener esa libertad, y en su país, en Alemania, porque ella era alemana y salir de su país le implicaba no tener la ciudadanía, entonces al final también era complicado. Muy bien, pero por ahí va, sí. Está, yo creo que están relacionados, pero hay como pequeñas distinciones. Pero justamente todas estas teorías, si te fijas, van justamente tratar de salir de esa identidad esencialista, de que hay un yo performativo, que hay algo antes del cuerpo, ¿no? Que la distinción no se puede hacer desde afuera, tú no te puedes definir desde afuera solamente. O sea, si yo les digo, por ejemplo, bueno, ustedes de ahora en adelante para ser sujetos tienen que teñirse todo el pelo que se de amarillo, ustedes lo hacen y dicen, eso soy yo y todo. No, ahí yo les impongo, ustedes se identifican con algo y dicen que esos son, pero eso ustedes no son. O sea, nuevamente viene la definición de afuera.
tiene que venir de adentro. ¿Ya? Y el paria consciente da ese paso más, después que tú defines tu singularidad, ¿no? De lo que tú realmente te interesa a ti, y no desde afuera, sino desde adentro, con conciencia, ¿ya? Donde ahí está el inconsciente, todo lo que tú está relacionado con todo, ¿no? Ahí recién pasa del Pavernu, que es paria social, que se distingue, pero todavía está en la asimilación, ¿ya? Todavía no le interesa discutir en la política. De ahí pasa ese otro paso, que es cuando tú quieres pertenecer, quieres votar y quieres participar, y ahí es donde nace ese paria consciente, ¿no? Entonces es un paso más, aunque tú no lo tengas, pero eres consciente que ahí quieres llegar. Pero bien, por ahí va. Bien. Bueno, pero esa es la singularidad de la que habla Hannah Arendt, pues o sea, lo que nos hace diferentes al resto, ¿cierto? En realidad, en el mundo actual, ¿es definida por el propio sujeto o en realidad está determinada por la cultura o el contexto en el que nos movemos, ¿cierto? Porque pues se hablaba de la identidad biológica, listo, hay algo ahí, pero más allá de eso, en realidad eso que acabas de decir, que es cuando es de adentro, lo que en realidad nos nace, que es lo que nos define, en la vida real eso se da. Claro, en ese punto tienes razón, la identidad está traspasada también por la cultura, por el contexto, ¿no? Por todo lo que te toca vivir. Y eso también ella lo toma en cuenta, o sea, está ahí, o sea, no podemos desconocerlo, ¿no? Es parte. Pero, por ejemplo, uno puede también pensar la identidad de esta forma. Si sus padres a ustedes le dicen lo que tienen que estudiar, ¿no? Si dicen, no, en esta casa todos somos abogados, ustedes tienen que ser abogados. Ustedes pueden decir, bueno, sí, y yo me defino ahora y mi identidad es esto. Pero de ahí hay una identificación con un hecho y con una cosa cultural que viene porque ustedes vienen de una familia de abogados, hay una cosa cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen un estatus. El dilema que en un momento determinado, claro, te puede dar una depresión porque tu cuerpo te dice no es lo que yo quiero, porque tus preferencias son otras, o te puedes angustiar, ¿no? Entonces ahí también entra el inconsciente, el sentimiento. En algún momento vas a decir, o cuando se mueran tus padres, vas a decir, bueno, en realidad ahora hago lo que yo quiero. Muchos hacen eso, ¿no? Y en ese momento también depende, o sea, cada uno tiene su proceso, esto es un proceso, ¿no? No hay un momento determinado y tú dices de repente, bueno, ahora decido estudiar otra cosa, ahora decido irme de viaje o trabajar en otro país, ¿no? Entonces uno también puede cambiar y puede, o sea, claro, como bien dices, siempre hay condicionantes y hay gente que nunca va a decidir, ¿no? Cambiar porque no quiere, sus limitaciones, etcétera, se lo impiden también, ¿no? O simplemente se siente bien, porque también esto implica estar en una situación cómoda, que no duele, ¿no? Protegido. Y salir de ahí, claro que te provoca un poco dolor, ¿no? Como las etapas, la crisis de la identidad que conocemos en la educación, ¿no? De pasar de una etapa a otra, adolescente al mayor, etcétera, y eso implica también una cosa también que incomoda, ¿no? Entonces eso de no querer identificarte y de poder definirte de lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque ella se comprendió de esa forma, que ella tuvo el valor de irse. Bueno, muchos de ellos se tuvieron que ir al exilio por ser judíos, pero ella elige una identidad, ¿ya? Y elige Estados Unidos, ¿no? Entonces también hay un valor ahí, salir de su zona de confort y perder una tradición, ella pierde todo, ¿no? Su cultura, eso hay que tomar en cuenta.
Los judíos en ese tiempo, como dice ella, en los orígenes del totalitarismo, es que pierden todo eso que a uno le es propio, su cultura, sus amistades, todo eso lo pierde de un día a otro y tiene que volver a reconstruirse, ¿ya? Proponer una identidad nueva. Entonces yo lo relaciono con justamente con que podemos nosotros cambiar y nuestras preferencias se cambian y las circunstancias y lo que quizás para uno es justamente lo importante, para otro no. Porque claro, nosotros podemos hacer reivindicaciones, ¿no? de los derechos o de los derechos de las mujeres, si yo lo que queramos, en un país determinado desde Europa, pero alguien que vive, por ejemplo, una mujer en el Chocó, está peleando por sus derechos más básicos y esenciales. O sea, puede ser que esas cosas no les interesen. Entonces la identidad también, como ellos se definen, o una mujer se define, hombres o mujeres para ella, porque la Arendt habla para todos en ese sentido, va a depender también de su contexto, claro que sí. Por eso ella dice, lo que en definitiva también lo que es más importante, más que el proceso de cuando uno elige esa segunda identidad, de decir quién quiero ser, ¿no? Que va variando también, es esa doble capacidad de, por un lado, poder florecer, que florezca esa individualidad, singularidad, pero también el ciudadano, el poder ser parte de una agenda política y poder ser un ser político. Y quizás para ella eso era sumamente importante en la discusión, o sea, no perder tampoco esto, porque esto es lo importante, partir de una agenda, ¿no? Y lo otro se dará, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo en un país determinado puedo tener una identidad de una clase elite, como no, pero si me voy, por ejemplo, supongamos, ¿no? Justamente quizás a Suiza, me voy a Suiza a hacer una investigación y termino perteneciendo al grupo de los migrantes. Y mi realidad, mi identidad cambia completamente y puedo tener que necesitar más tiempo, ¿no? En adaptarme a esa cultura, a ese proceso, los tiempos de erradicación, todo eso que necesita, claro que cambia. Entonces eso tampoco es de un día a otro, ¿no? Pero ella valora que lo que sí es lo nuevo, que uno puede asignarse esa segunda identidad y deberíamos hacerlo. Eso es como relevante. Bien. Bueno, otra intervención o Elia, pues ya estás como también, ya tienes el tiempo justo también que era una hora, Elia tiene que viajar. Te agradecemos mucho, te agradezco mucho, Elia, por tu generosidad, por compartir este conocimiento también sobre Hannah Arendt. Estás poner sobre, ¿qué será? Sobre el ciberespacio, esta idea también de identidad, esta idea de singularidad, esta idea de libertad, de resistencia y poder también que son las ideas un poco como de Hannah Arendt. Y un gusto tenerte. Muchas gracias por tu generosidad otra vez. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Por permitirme estar acá. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Elia. Muchísimas gracias por todo, profe. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.